Estamos en comunicación con Elida Faule. Elida, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Perla. Buenas tardes a toda tu audiencia y a la ciudadanía en general. Bueno, Elida, esta información que está compartiendo desde la Fiscalía, queríamos saber esta decisión o a qué obedece, desde cuándo van a ir a esta huelga general, cuántos son los gremios, cómo va a trabajar el Ministerio Público. Muchas preguntas que se están haciendo también los usuarios de justicia. Sí, efectivamente. Nosotros en la Asamblea General Extraordinaria que se realizó el día viernes 7 de noviembre, a través de las autoridades asamblearias, se tomó la decisión de ir a una huelga general a raíz de que ya hemos agotado todas las instancias de diálogo y de hecho que estas intenciones las venimos arrastrando de hace muchos años, como ustedes saben, porque también han acompañado siempre nuestras luchas, ¿verdad? Y lastimosamente nosotros no hemos recibido esa respuesta por parte del gobierno. En los últimos 13 años han quedado congelados los diversos salarios dentro de lo que es la estructura del Ministerio Público. Entonces nos vemos en la necesidad de ya recurrir a una medida de fuerza que va a regir a partir del 17 de noviembre ante esta falta de respuesta y negativa por las reivindicaciones laborales, sociales e incluso humanas, ¿verdad? Porque ni siquiera estamos hablando de un aumento salarial, sino de un desfasaje de más del 68% con relación al costo de vida en relación a los años que se vienen congelando los salarios. Entonces, en virtud a eso es que tras de la Asamblea se llamó a una medida de fuerza que va a ser la huelga general. ¿Ustedes llegaron o los diferentes gremios llegaron a conversar con sectores de la Cámara de Diputados, con senadores? ¿Cuál fue la percepción o en este caso, cuál fue la opinión con relación a este reajuste que también ustedes solicitaron? No hay presupuesto, no hay una orden, no sé, política. ¿Cuál fue el argumento de no acceder a este pedido que ustedes están solicitando? Bueno, nosotros tenemos que ser honestos en ese sentido. Nosotros estamos nucleados hoy 9 gremios dentro de esta solicitud, dos es lo que no acompañan. Somos 11 en total en la Fiscalía, pero 9 estamos unidos. Nosotros en su momento hemos recurrido incluso a la Comisión Bicameral de Presupuesto y algunos líderes políticos y nosotros tenemos que ser honestos en señalar que una minoría, si bien nos han señalado las falencias que podemos tener institucionalmente, pero acordaron acompañar el aumento presupuestario. Sin embargo, hubo un sector, que es la que hoy tiene la mayoría, que tajantemente nos dijeron que no, ¿verdad? No nos dieron una explicación presupuestariamente hablando, así que entendemos que esto responde a razones políticas, es nuestra interpretación subjetiva, pero nosotros estamos totalmente ajena a esa situación. El trabajo del Ministerio Público y de los funcionarios tiene que ver con una misión constitucional, con la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico, lavado de dinero, corrupción pública, y en ese sentido estamos hablando de una agenda país. Entonces, ¿qué nosotros podemos interpretar? De que hay una agenda paralela de debilitamiento institucional que se viene trayendo varios años. ¿Y a quién favorece ese debilitamiento institucional? Te pregunto, te consulto yo a vos como periodista que sabes, ¿a quién le puede beneficiar el debilitamiento de una institución como la Fiscalía? Entonces, ese es el cuestionamiento que nosotros ya hoy hacemos, además que esto ya atenta incluso contra derechos fundamentales porque son más de 10 años. Y hay instrumentos jurídicos internacionales que señalan que cuando los salarios ya no sufren un reajuste por más de 10 años, se está atentando incluso contra los derechos humanos de esas personas, ¿verdad? Entonces, esto engloba varias miradas. Nosotros no nos cerramos al diálogo, pero sí hay que señalar de que a nosotros sí, un sector nos cerró la puerta y nosotros la única medida que encontramos es recurrir a esta medida de fuerza. Elia, dentro del presupuesto también que ha solicitado el Ministerio Público, ¿qué otro o sea, no, lo que se pidió a nivel presupuestario en general para la institución tuvo no como respuesta, aparte del Bueno, salario?
Hay que entender de que nosotros tenemos recorte en ambos Ah, aspectos desde hace 13 años. Recorte a nivel de insumos, para que la gente entienda, voy a hablar en términos sí. sencillos. Tenemos recorte en lo que hace equipamiento, insumos, combustible, viático, que eventualmente en algunos años llegaron a darnos un poquitito a través de una ampliación. Pero con eso, ¿qué es lo que hacíamos? Llegar a fin de año nada más. No forma parte del presupuesto genuino, sino que siempre fue a través de una ampliación o de un préstamo presupuestario de otra institución que nos prestan el rubro. Entonces, no hay un fortalecimiento a la institución en ese sentido. Y paralelamente, dentro del rubro salarios, y que hace 13 años nosotros no percibimos un aumento significativo, entonces nosotros ni siquiera ya hablamos de aumento, sino de reajuste salarial, ¿verdad? Entonces es bastante preocupante la situación. Nosotros hace poco tuvimos, y esto ya lo dijo incluso el fiscal general, hace poco tuvimos una visita de la COICA y ellos nos dijeron que los equipamientos que hoy se está utilizando, por ejemplo, en estructuras como la morgue, en los años 50 se utilizaba. Imagínate contra qué nosotros estamos, con qué herramientas nosotros hoy estamos peleando contra estructuras criminales. Peritos, nosotros tenemos solamente 50 peritos en diferentes ramas dentro del Ministerio Público. Por decirte, casi las 300 causas que ingresan al Ministerio Público, sí o sí necesita un peritaje de teléfono. Nosotros tenemos hoy 2 a 3 peritos nada más, que están sobrecargados, tienen un salario ínfimo que ni siquiera supera los 4 o 5 millones de guaraníes. En cambio, un perito en el sector privado por un trabajo puede llegar a cobrar hasta 40 o 50 millones de guaraníes. Entonces, esta lucha es totalmente desigual. Hay un debilitamiento totalmente adrede en relación a la funcionalidad del Ministerio Público. Y ni siquiera hablamos de tecnología de punta, donde estamos años luz de países aquí vecinos nada más, como Colombia o Argentina, por ejemplo. Em, una de, o sea, lo que siempre se cuestiona a nivel del Ministerio Público y hasta los propios fiscales es justamente el tema del laboratorio forense, que quieras o no, es prácticamente el corazón también de las investigaciones, como también tener equipos técnicos en temas económicos, en temas de abuso sexual en niños, en violencia contra la mujer, de que los fiscales tengan un equipo técnico que les ayude a llevar adelante sus investigaciones, también delitos informáticos. O sea, tenemos muchos fueros, muchas especialidades que requieren realmente, como decís, de una inversión sumamente grande, porque el crimen organizado o lo que es la política criminal en sí, los delincuentes cada día se van actualizando y nuestras instituciones, que deben estar a la altura, no lo están con los elementos que actualmente tienen. Eso es más que concuerdo plenamente con lo que estás mencionando también, Elia. Sí, realmente la necesidad ya es por los años que se arrastra. Nosotros tenemos peritos que van para atestiguar en un juicio en Pedro Juan Caballero y van sin chaleco antibala, porque no cuentan con eso, por ejemplo. Por darte un ejemplo, Sí. tuvimos una psicóloga forense que hace poco, camino a un juicio oral a Filadelfia, de acá de Asunción, falleció en el camino, ¿verdad? O sea, son circunstancias donde ya hay un acogotamiento interno, estructural, y por una sobrecarga de trabajo con la cantidad de gente que hay. Hablabas de abuso sexual. Nosotros tuvimos una causa de abuso sexual hace 2 años atrás o 3 años atrás que fue muy notorio. Solamente esa causa requirió 90 peritajes de teléfono. Significa que hay una persona detrás que tiene que hacer ese peritaje. O sea, a la suma de la tecnología hay que también bajar la mirada sobre el funcionario que tiene que hacer ese trabajo. Y encima tenemos plazos, a diferencia del Poder Judicial. El Ministerio Público tiene plazos que no puede sobrepasarse. Entonces, un discurso donde decimos nosotros como Estado paraguayo que estamos combatiendo el crimen, que estamos combatiendo la corrupción pública, no se compadece absolutamente con el presupuesto, porque el presupuesto es la traducción de la política que tiene cualquier Estado. Entonces uno tiene que desgranar el presupuesto,
para entender dónde realmente el Estado paraguayo está invirtiendo y está combatiendo. Y evidentemente en el sistema de justicia no es. Elida, entonces para reiterar, ¿desde cuándo esto ya de alguna manera no tiene revés o si es que de alguna manera se revé esta posición y se les otorga, se podría prever, rever esta huelga? Sí, nosotros estamos abiertos a un diálogo porque lo que nosotros estamos peleando tiene que ver con las reivindicaciones laborales de nuestros compañeros. Por eso que esa negativa que responde a una circunstancia política es totalmente ajena a nosotros y de hecho nos ofende porque nosotros al momento de recibir a una víctima no le preguntamos de qué color es. Cuando viene una víctima de violencia, de abuso sexual en niños, es un ser humano que necesita nuestro servicio. Nosotros estamos ajenos totalmente a esa circunstancia. Bueno, Elida, reiterarnos entonces desde cuándo es esta movilización y cuál va a ser cómo va a trabajar el Ministerio Público en esos días, porque eso también es importante mencionar. Sí, nosotros nos vamos a la huelga desde el día martes 18 y como se contemplan los servicios básicos imprescindibles, que eso se va a trabajar con la Fiscalía General, como siempre, mesa de entrada y otros servicios que son imprescindibles. De hecho, que estamos trabajando en ese sentido en la planificación de aquellos servicios que se deben prestar sí o sí. Perfecto, Elida, estamos pendientes entonces si esta decisión se revé o no, porque como todos sabrán, nuestros seguidores y oyentes, es vital que el Ministerio Público esté trabajando para que el sistema de justicia también trabaje de manera completa, por decirlo de alguna manera. Así que te agradecemos este contacto muy amable. A ustedes muchísimas gracias. Elida Favole conversando con nosotros sobre esta movilización que reiteramos se prevé a partir del